Muy bien, empezamos con la grabación e iniciamos la clase. Vamos a compartir pantalla. Confírmenme nuevamente, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí se visualiza, doctor. Bien, miren, hoy toca también un tema muy amplio, aparato genital femenino. Ya vamos a ir de frente, como es lo que hacemos en el reforzamiento, ideas concretas, ideas claras, algunas guías para que ustedes vayan más o menos teniendo noción de qué vamos a estudiar en este capítulo. Este capítulo no es tan engorroso como la parte renal, que sí tiene que ver un poco con la parte molecular y todo eso, solo que este capítulo es un poco extenso. Ese es el problema. Entonces, aquí, miren, primero veamos una imagen. Este es un esquema, obviamente. En el aparato genital femenino lo vamos a dividir así. Tenemos órganos externos, órganos internos. Dentro de los órganos externos está la vulva y dentro de los órganos internos tenemos la vagina, el cuello del el útero, la trompa y el ovario. Ya, ojo, un órgano externo también podría considerarse la glándula mamaria. Ya, entonces, dicho eso, y es importante hacer esa diferencia entre órganos externos y órganos internos. Porque claro, los órganos externos van a ser fácilmente identificables, fácilmente observados macroscópicamente o al examen físico, mientras que los órganos internos no. Entonces, eso hace que haya una gran cantidad de patología en este capítulo. Vamos a tener patología de la vulva, de la vagina, del cervix. Miren, el útero como tal tiene varias partes. Tiene el cuello del útero y el cuerpo del útero. El cuello del útero, que es una parte del útero, tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ahí asienta una de las neoplasias o una de las lesiones más frecuentes en las mujeres. En nuestro país es la neoplasia maligna más frecuente a nivel país, que es el cáncer del cuello de útero. ¿Ya? Luego tenemos el endometrio es la parte interna que reviste al útero, tenemos patología del ovario, de la glándula mamaria y vamos a mencionar también, ojalá que alcance el tiempo, algo de la patología placentaria. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, la patología vulvar. Aquí hay que tener en cuenta qué es la vulva. La vulva es un conjunto de estructuras, no es una sola cosa. La vulva, como ven en este esquema, está formada por varias estructuras, o sea, son varias componentes que conforman la vulva. Cuando hablamos de vulva, nos estamos refiriendo al monte de Venus, al clítoris, el labio mayor, labio menor, la abertura uretral o el meato uretral y la abertura, el introito vaginal. Hasta ahí es vulva. Pero hay un término más amplio, que es el periné o la región perineal. Ojo, la región perineal, no el perineo, porque el perineo, como ven acá, es ese espacio entre la parte final de la vulva y el ano. Pero no, hay otro término que se llama la región perineal. Y cuando hablamos de región perineal, sí incluimos todo esto. Entonces, empecemos viendo patología de la vulva. Hay un montón de lesiones aquí. Vamos a mencionar las más importantes, las que de todas maneras ustedes van a tener que profundizar un poco más. ¿Por qué? Por su frecuencia, por su prevalencia, porque lo van a ver habitualmente y porque de todas maneras, pues esto también se les va a preguntar o podría ser factible de pregunta. Aquí tenemos, por ejemplo, el quiste de Bartolino, que es una dilatación de las glándulas de Bartolino, vamos a ver luego dónde queda, y luego ya nos empezamos a meter en los trastornos epiteliales, primero los no neoplásicos y luego los neoplásicos. En casi todos los órganos que vamos a ver aquí, vamos a ver ese tipo de lesiones. Vamos a ver las lesiones neoplásicas benignas, las neoplásicas malignas, las infecciosas también, pero más que todo en este capítulo, por lo menos en el reforzamiento, lo que vamos a hacer es dar implicancia o mucha importancia a la parte tumoral. Ojo, también aquí vamos a tener lesiones congénitas, lesiones hereditarias. El abanico de patologías es bastante amplio, pero vamos a tocar aquellas que son más importantes. El quiste bartolino es muy importante, muy frecuente. Luego vamos a ver algo que se llama, el término que se denomina leucoplasia. Esto tiene varios nombres, se llama dermatosis inflamatoria, líquen escleroso, hiperplasia de células escamosas. Para hacerlo fácil, ¿qué es la leucoplasia? Es la coloración blanquecina de una parte de la vulva. Cuando alguna parte de la vulva empieza a tener una coloración blanquecina, a eso se le llama leucoplasia. Vamos a ver que
el término leucoplasia involucra muchas lesiones. O sea, cuando uno dice leucoplasia, no es otra cosa que cuando yo observo en una mujer, generalmente adulto mayor, una parte blanquecina en la vulva, a eso yo le voy a llamar leucoplasia. Y la importancia de esto, de la leucoplasia, es que, si bien es cierto, hay lesiones benignas que entran dentro del grupo de la leucoplasia, pero también una posibilidad es que esto ya se trate de una lesión que tenga algún cambio atípico anormal y que ya pueda ser el origen de una lesión más grande, una lesión neoplásica. Una lesión benigna muy común es el condiloma acuminado, que es una lesión exofítica, ¿ya? Hasta aquí es benigno y luego ya nos metemos con las lesiones, ¿ya? Aquí vamos a escuchar un término, una palabra, que es el BIN, ¿ya? El BIN, que vamos a ver acá, mire, vamos a ir agregando algunos términos, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos términos como el BIN o el NIC, bueno, BIN o NIP, vamos a ver el NIC y vamos a ver el BAIN, ¿ya? Todos estos significan, por ejemplo, el BIN o el NIP significa neoplasia intraepitelial vulvar, ¿ya? Neoplasia intraepitelial vulvar. NIC significará neoplasia intraepitelial cervical y el BAIN significa neoplasia intraepitelial vaginal. Ya está. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver las lesiones ya neoplásicas, tanto de la parte epitelial como de la parte glandular. Entonces, la primera lesión habíamos mencionado que es el quiste de Bartolino. El quiste de Bartolino es una dilatación de las glándulas de Bartolino. No vamos a entrar en detalle de qué cosas hacen y cómo son, pero son unas glándulas que están a nivel de la vulva. Como toda glándula, produce una secreción que sirve, entre otras cosas, para lubricar y para que esta zona esté pues con la humedad y la lubricación que caracteriza a esta zona. Bueno, cuando esa glándula se obstruye, y se obstruye por un proceso inflamatorio, por un proceso irritativo, por un proceso infeccioso, se obstruye, entonces la glándula va a seguir produciendo su secreción. Pero como no hay un lugar por donde pueda drenar, entonces la glándula empieza a dilatarse. Y macroscópicamente lo vamos a ver así. Miren, por ejemplo, que hay una vulva y ve, esta es la lesión. Este es un esquema, así se observa. Aquí también se observa, miren, en este lado. Y a la palpación ustedes van a encontrar esta lesión quística. Generalmente puede haber algo de dolor cuando se inflama, pero este es el quiste de Bartolino. Es una lesión benigna, es una lesión muy común que se encuentra sobre todo en las personas adultos mayores. Ya está, quiste de Bartolino. El otro término que decíamos era la leucoplasia. Vamos a ver, acá está un poquito más grande. Esto es una vulva de una persona mayor. Y miren aquí, aquí donde está el puntero, esta zona blanquecina, aquí donde está el puntero, y aquí donde está el puntero, esa zona blanquecina, a eso se le llama leucoplasia. Entonces, el término leucoplasia va a hacer referencia a la coloración blanquecina de alguna parte de la vulva, ¿ya? Eso es leucoplasia. Y la leucoplasia puede deberse a un montón de causas, ¿ya? No vamos a entrar al detalle de la característica histopatológica que hay, porque la leucoplasia tiene una característica patológica, pero lo que sí ustedes ya tienen que ir entendiendo es que ese término, esa denominación leucoplasia, hace referencia ya a una lesión epitelial que todavía es no neoplásica. Ojo, la leucoplasia no es una neoplasia maligna, ¿ya? Eso también puede ser pregunta de examen. Diga usted cuál de las siguientes es una neoplasia maligna, ¿no? O cuál no es, en fin. La leucoplasia no es una neoplasia maligna, por si acaso. Después de la leucoplasia, decimos, tenemos aquí, miren, los condilomas. El condiloma acuminado. Vamos a ponerlo aquí en amarillo. Condiloma acuminado. El condiloma acuminado es una lesión exofítica. Así se ve microscópicamente y macroscópicamente se ve así. Es una lesión elevada, un poquito como tipo verrucosa, algunos le llaman como una coliflor, como un racimo, como una especie de mora. Bueno, esta lesión, cuando ustedes observen esta lesión
en alguna parte de la vulva, y ya hemos definido lo que es vulva, eso se va a llamar un condiloma acuminado. Ojo, este condiloma acuminado ya está asociado a la infección del papilomavirus humano, ¿ya? Un primer concepto que hay que tener en cuenta sobre el papilomavirus humano es que está asociado a lesiones tumorales, lesiones neoplásicas, lesiones proliferativas. Primer concepto. Pero el segundo concepto que hay que tener en cuenta es que, ojo, no todo papilomavirus me va a causar neoplasia maligna, ¿ya? A veces el alumno cree que todo papilomavirus está asociado necesariamente a una neoplasia maligna y eso no es correcto, ¿ya? Ojo, eso también puede ser pregunta. Y ya, entonces ya vi el quiste de Bartolino, ya vi la leucoplasia, ya vi el condiloma acuminado. ¿Qué más sigue? Bueno, aquí ya nos vamos a meter un poco ya a las lesiones ya neoplásicas. Habíamos dicho que había la neoplasia intraepitelial vulvar, o también llamado, perdón, BIN. Ya, ojo, BIN. BIN o NIP. Ya está. ¿Qué significa neoplasia intraepitelial vulvar? Esto, para hacerlo fácil, es así. El epitelio vulvar, es decir, la vulva, está revestido por un epitelio escamoso. ¿Cómo es un epitelio escamoso como esto? Esto es un epitelio escamoso, un epitelio poliestratificado plano, que tiene muchas filas de células. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en el BIN? En la neoplasia intraepitelial vulvar, que va a haber un cambio en las células. Va a haber un compromiso, va a haber una atipia, va a haber cambios que ya no son benignos, que ya hay atipia. Hay algo de lo que ya hemos visto, pleomorfismo, hipercromasia, atipia, mitosis atípica, en fin. Todo eso va a haber en el BIN. Pero la diferencia entre el BIN y el carcinoma es que en el BIN, vamos a tratar de dibujar acá, en el BIN todavía yo tengo, todavía yo tengo la membrana basal respetada. Vamos a ver si se puede acá. A ver, aquí por donde está el puntero, esa es la zona de la membrana basal. Entonces, si bien es cierto, el epitelio escamoso se altera, se pone pleomórfico, se pone atípico, pero todavía respeta la membrana basal. A eso se le llama neoplasia intraepitelial vulvar. Tiene varios niveles, ¿ah? Pero ese es un primer concepto. Y esto de aquí sería una imagen, miren, de un BIN, ¿ya? Una neoplasia intraepitelial vulvar. Miren que está, además de blanquecino, está un tanto elevado, ¿ya? Mientras que esta otra zona ya es una neoplasia, ¿ya? Un carcinoma vulvar. ¿Cuál es la diferencia? Que estas células atípicas neoplásicas se extienden más allá de la membrana basal, rompen la membrana basal e invaden el estroma. Eso ya es un carcinoma vulvar, ¿ya? Y ahí vamos a dejar a la vulva. Perdón, sigamos, ¿ah? Este es el carcinoma vulvar. Clínicamente, ¿cómo es? Miren, por ejemplo, esta lesión. Una foto bastante evidente, ¿no? Es una paciente, aquí está el monte de Venus, aquí hay un muslo, aquí hay otro muslo, y toda esta masa grande es la lesión, ¿ya? Entonces, yo tengo la neoplasia intraepitelial vulvar, nuevamente, que es el BIN. Aquí tengo la imagen. ¿Por qué es una neoplasia intraepitelial vulvar? Porque todavía respeta la membrana basal. Las células tienen un cambio, pero respetan la membrana basal. Mientras que en este otro lado, ya estas mismas células han roto la membrana basal y empiezan a invadir el estroma. La imagen macroscópica es esta, es una tremenda masa, una tremenda tumoración. ¿De acuerdo? Ya está. Estos son más frecuentes y aparecen en mujeres de por arriba de los 50, 60 años. Listo. Eso será un poco el tema de la vulva. Veamos ya un poco ahora el tema de la vagina. La vagina es el conducto, es un conducto, es un espacio virtual. Esto es la vagina. Es un espacio virtual, no es como un tubo, es algo parecido al esófago.
La gente cree que el esófago es un tubo, es como una resbaladera, que por ahí la comida se resbala. No, es un espacio virtual. Lo mismo ocurre con la vagina. Y aquí sí vamos a mencionar una patología que es un tanto de nacimiento, que es el tabique. Entonces, ¿qué cosa es la vagina tabicada? Bueno, que yo tenga ese espacio virtual, pero en medio tengo un tabique. Aquí está, ese tabique se ve aquí y se ve aquí. No es muy común, pero sí se describe esto, ¿no? De la vagina tabicada. Luego, ¿qué más vamos a ver acá? Bueno, vamos a ver, así como en la vulva hay el quiste de Bartolino, en la vagina vamos a encontrar el quiste del conducto de Gardner. También aquí voy a tener una glándula que también tiene una función, que va a ser la de secretar, y ese conducto también se va a obstruir. Como consecuencia de la obstrucción de esa glándula vamos a tener el quiste de Gardner. ¿Ya? Listo. Y de la misma forma aquí vamos a tener neoplasias benignas y neoplasias malignas. En el caso de la vagina vamos a hacer mención a una neoplasia maligna que también tiene una importancia, eh, además del carcinoma escamoso, indudablemente, tengo el carcinoma escamoso, pero aquí vamos a mencionar otra neoplasia maligna que sobre todo ocurre en la población pediátrica, ¿ya? Entonces, hay una neoplasia maligna que ocurre en la vagina de la población pediátrica, de las niñas, y que se llama, tiene un nombre un poco raro, rhabdomiosarcoma embrionario, así se llama, rhabdomiosarcoma embrionario, o también llamado sarcoma botrioides, sarcoma botrioides, ese es su otro nombre, ¿ya? Esa es una lesión que aparece de la pared vaginal y sale, se proyecta, protruye hacia el exterior, ¿ya? Y puede ser una lesión así como esta, pequeñita, esto igual está protruyendo por el introito vaginal, o puede ser una lesión como esta, ¿ya? Disculpen si la foto es un poco impactante, pero son fotos reales, ¿ya? De sarcoma botrioides. Cuando ustedes vean, espero que nunca lleguen a ver, y si tienen la oportunidad de ver una lesión en una niña, en una paciente lactante, en una paciente pediátrica, una lesión que tiene esta forma medio arracimada, medio como una coliflor, que está saliendo, que está protruyendo por el introito vaginal, la primera posibilidad diagnóstica es el sarcoma botrioides, que no es otra cosa que, como dice acá, un rhabdomiosarcoma. Esto traducido, ¿qué significa? Una neoplasia maligna del músculo esquelético. Es músculo voluntario, que en la vagina hay músculo voluntario, claro. Entonces, lo que pasa aquí en realidad es que células de músculo esquelético, músculo voluntario, se vuelven neoplásicas. Proliferan, la parte de la etiopatogenia todavía no está muy clara, debe haber una cuestión pues, genética, una cuestión de alguna alteración en algún gen, en algún cromosoma que hace que ese músculo empiece a proliferar, pero prolifera de manera muy grande, a veces pequeñito o a veces muy grande. Sarcoma botrioides, ¿ah? Una patología de la vagina, que es una neoplasia maligna de músculo esquelético, sobre todo en la población pediátrica. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya está. Profesor, pacientes, niños, pero ¿de qué edad más o menos se desarrollan esas No, neoplasias? mira, depende. O sea, es en la población pediátrica. Estamos hablando de 5 años a menos. Puede ser también a los 6, 7, pero la mayor proporción está en esa edad, de 5 años a menos. ¿Ya? Entonces, toda niñita de menos de 5 años que llegue y que la mamá diga, mira, mi hijita algo le está saliendo por su bulo, por su vagina, ¿no? Porque ellos no saben cómo se llama esto. Entonces, ustedes evalúan y ustedes observan una imagen como esto y está hecho el diagnóstico, ¿no? Sarcoma botrioides. Lamentablemente es una neoplasia maligna, es una neoplasia un poco agresiva. Hay tratamiento indudablemente, pero es, como ustedes pueden ver, muy agresivo. Lo que llama la atención es esto, no sé si pueden ver el puntero, esto pues no es de ayer, ¿no? O sea, esto no es de un día, esto
ha llevado bastante tiempo. Entonces, lo que no nos explicamos es cómo es que la familia, en este caso, no necesariamente la mamá, pero la familia espera pues que esto llegue a estas dimensiones, ¿no? No debería llegar en este tamaño. Pero ya, entonces con esto cerramos vagina. Vámonos ahora al cuello del útero. Aquí sí nos vamos a detener y vamos a tratar de ampliar un poquito el asunto, porque el cuello del útero pues sí es bastante importante. En el cuello del útero asientan un montón de lesiones, desde las inflamatorias, como son las cervicitis, que acuérdense que toda inflamación puede deberse a muchas causas. Bueno, en el caso del cervix, un gran factor o algo muy prevalente para que haya una cervicitis son los procesos infecciosos. Aquí tenemos la gonorrea, la clamidia, el micoplasma y el herpes. Luego, ¿qué más vamos a tener? La metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa endocervical. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Hay que revisar esto. Y bueno, ¿qué otra lesión tenemos? Los pólipos. Ya hemos dicho lo que es un pólipo. Un pólipo es una lesión que se levanta por arriba de una superficie normal. ¿Ya está? Y aquí vamos a empezar a hablar del papiloma virus humano. Esto sí, todo alumno de medicina, sobre todo en el Perú, tiene que saber del papiloma virus humano. ¿Qué cosa es? En qué está involucrado y cómo es que el papiloma virus humano nos va a llevar de un proceso infeccioso inicialmente y va a terminar o puede terminar ya en una neoplasia maligna. De ellas el carcinoma epidermoide es el más frecuente. ¿Ya? Entonces aquí en el cuello del útero sí hay que detenerse, aquí ustedes van a tener que leer un poco más, van a tener que ampliar más la información, porque el cuello del útero, pues en el Perú, el cáncer de cuello de útero representa la neoplasia maligna más frecuente en la mujer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo el papilomavirus primero me va a generar una infección, luego me va a generar el NIC, ¿se acuerdan? Así como había el BIN, acá hay el NIC, que es neoplasia intraepitelial cervical. También va a originarse la displasia, y aquí hay un término que es el LIE. LIE significa lesión escamosa intraepitelial, que van a haber dos tipos de LIE. El de bajo grado y el LIE de alto grado. ¿Ya? Ya está. Bueno, y luego ya vamos a ir con las neoplasias malignas. Dos, básicamente, el carcinoma epidermoide es por lejos el más frecuente, y va a haber otra neoplasia maligna que se llama el adenocarcinoma. Ya está. Veamos primero las lesiones benignas. La metaplasia escamosa. Para resumir, porque esto ya lo hemos visto. Tengo acá mi exocervix. Mi exocervix es un epitelio escamoso. Y tengo por acá mi endocervix. El endocervix es un epitelio cilíndrico simple. Muchas capas, una sola capa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y esto que ven aquí, esto es una glándula. ¿De qué tipo? Glándula endocervical. Entonces, lo que va a ocurrir es que aquí, donde está el puntero, había epitelio endocervical, es decir, epitelio cilíndrico simple, como este que está aquí abajo. Pero por diversos estímulos, que pueden ser inflamación, irritación, fricción, un montón de causas, el epitelio que estaba aquí, que era cilíndrico, se va a tornar escamoso, se va a transformar, va a cambiar y se va a volver escamoso. Ese hecho de tener epitelio escamoso donde antes era cilíndrico, eso se llama metaplasia escamosa, ¿ya? Y si bien es cierto, no es per se una neoplasia maligna, pero sí ya reviste una importancia que eso no debería haber ocurrido. Ya está. Eso es la metaplasia escamosa. Y luego el pólipo, bueno, el pólipo, aquí tienen una imagen de un pólipo. Ya saben, un pólipo es una lesión elevada por arriba de una superficie. Ya está. El cuello del útero tiene un espacio y por ahí, cuando algo aparece en el cuello del útero, a eso se le va a llamar pólipo cervical. Es una lesión benigna. Ya está. Pero hablemos ahora ya de las neoplasias en general. Acá más que maligna, neoplasia, ¿no? La neoplasia escamosa cervical. Entonces, aquí vamos a ver varios términos. Antes se hablaba de displasia leve, moderada, severa,
Luego se cambió a NIC, NIC1, NIC2, NIC3. Ahora, como yo les decía, el término que se usa actualmente es LIE, ¿ya? Que es lesión escamosa intraepitelial. Los gringos le llaman SIL, ¿ya? En español es LIE. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de LIE. LIE, que es lesión escamosa intraepitelial, que es la clasificación que actualmente se maneja. Y vamos a ver dos LIEs, el LIE de bajo grado y el LIE de alto grado. En el LIE de bajo grado va a estar el NIC1 o displasia leve y también el cambio por el papilomavirus, ¿ya? Entonces, nosotros en el cuello del útero vamos a tener dos cosas, el LIE de bajo grado y el LIE de alto grado. ¿Qué incluye el LIE de bajo grado? El LIE de bajo grado incluye el NIC1 o displasia leve o cambios por el papilomavirus. Eso es LIE de bajo grado. ¿Qué incluye el LIE de alto grado? El NIC2 o displasia moderada, el NIC3 o displasia severa e incluso el carcinoma in situ. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro. ¿Qué es el LIE de bajo grado y qué es el LIE de alto grado? Pero eso, ¿cómo ocurre? Veamos un ejemplo. Esto es mi exocervix normal. Tengo mi epitelio escamoso, es decir, que tiene muchas capas, tiene varias capas ahí. Normalmente el epitelio exocervical tiene esa forma, tiene esa característica, que tiene muchas capas. De abajo hacia arriba tengo el estrato basal, el estrato intermedio y el estrato superficial. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ocurrir acá? Miren, yo el epitelio exocervical lo puedo dividir en tercios y voy a tener un tercio, el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que sobre este cuello o sobre este exocervix normal va a intervenir el papilomavirus humano. El papilomavirus humano lo va a infectar. Y aquí se usa el término infectar porque es un microorganismo, es una infección lo que va a ocurrir. Pero lo que ustedes tienen que saber es que el papilomavirus va a afectar de abajo de la capa basal hacia arriba. ¿Ya? El papilomavirus no es que entra y va a meterse de arriba para abajo, no. El papilomavirus ingresa de abajo y va afectando hacia arriba. Esa es la secuencia que va a tener el papilomavirus, ¿ya? Por si acaso. El papilomavirus lo que va a hacer es va a afectar primero el tercio inferior, luego va a afectar el tercio medio y luego va a afectar el tercio superior. ¿Ya? Entonces, ¿y qué va a hacer? Va a originar cambios en las células. ¿Ya? Miren, aquí lo que yo estoy viendo es células del epitelio exocervical que van a empezar a tener cambios. ¿Qué cambios? Algo de lo que ya hemos visto. Pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber células de distinta forma y de distinto tamaño. Va a haber hipercromasia, va a haber nucleolo prominente. Pero cuando la lesión afecta solamente un tercio, el tercio inferior, eso se llama NIC1 o displasia leve. Ya, vamos a tratar, a ver, permítanme, vamos a hacer algunos dibujos por acá. Ya está. Entonces, yo puedo dividir esto en tercios. A ver, permítanme. Ya está. Entonces tengo el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior. Cuando la lesión compromete aproximadamente el tercio inferior, es decir, esta zona, eso se llama NIC1 o displasia leve. ¿Ya? Sin embargo, cuando la lesión llega a comprometer los dos tercios, esto y esto, eso se llama NIC2 o displasia moderada. ¿Ya? Y cuando la lesión, cuando el cambio, cuando las células atípicas comprometen los 3 tercios,
es decir, todo el grosor del epitelio exocervical, eso se va a llamar NIC3 o displasia severa. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profesor. Sí, doctora. Ya está. Miren, eso es muy importante. Entonces, otra vez, yo tengo mi exocervix. El papilomavirus se va a meter y se va a meter hacia la parte inferior. Y de abajo va a ir alterando las células hacia arriba. Cuando altera el tercio inferior, eso se llama NIC1 o displasia leve. Las células se van alterando y van subiendo y ahora ya se comprometen los 2/3. Eso se llama NIC2 o displasia moderada. Y cuando ya se compromete todo, eso se llama NIC3 o displasia severa. Para que esto ocurra, jóvenes, eso no es de un día, eso puede tardar incluso años. Ese es un concepto que ustedes tienen que tener, que el cambio, que la alteración que hay en el epitelio del exocervix toma mucho tiempo. No es de la noche a la mañana. Toma muchos años que esto ocurra. E incluso cuando tenemos un NIC3 o displasia severa, o también llamado un LIE de alto grado, ¿ya? Todavía no es una neoplasia invasiva, porque si ustedes pueden ver aquí, miren, vamos a poner esto en otro color. Eso que estamos viendo en rojo, eso es la membrana basal. Miren, la voy a desplazar a la parte normal. Ahí está mi membrana basal. En el NIC1 tengo la membrana basal. En el NIC2 también. Y en el NIC3 también. En todos los casos, las células no atraviesan, no invaden, no van más allá de la membrana basal. Y por eso se llama intraepitelial. Está dentro del epitelio todavía. ¿Es lo mismo que decir in situ o no? Cuando ya nosotros hablamos de in situ, es ya todo esto comprometido, pero que efectivamente no ha roto la membrana basal. ¿Sí? El carcinoma in situ que mencionaba su compañero es un poquito más que una displasia severa. Es cuando todo está comprometido, hay mucha tipia, mucho pleomorfismo, pero todavía está respetada la membrana basal. Vamos a ver luego en imágenes. A eso se llama carcinoma in situ. Entonces, miren, entiendan la secuencia. Normal, NIC1 o LIE de bajo grado, NIC2, NIC3, todo esto LIE de alto grado. ¿De acuerdo? Eso se ha demostrado que tiene que ver con la infección por papilomavirus humano. ¿Ya? Aquí hay pruebas moleculares que demuestran que en estas células hay papilomavirus humano. ¿Ya? Pero hasta ahí es el LIE. ¿Qué estamos viendo aquí? Un poco lo que decía su compañero. Vamos a copiarnos esta imagen de acá. Miren, aquí yo voy a tener, en rojo voy a tener la membrana basal, más o menos, ¿no? La membrana basal. Ya está. Eso es la membrana basal. Mientras la lesión esté dentro de la membrana basal, eso se va a llamar carcinoma in situ. Ojo que aquí, y lo he puesto adrede, vamos a mover esto un poquito, miren, toda esta zona que pareciera que ya está invadiendo, está todavía revestida por membrana basal. ¿Ya? Ese es el in situ, a diferencia de esta otra imagen del lado derecho, donde ya el epitelio, vamos a ver, miren, la membrana basal, la membrana basal estaba por acá, esto era el epitelio, esto era la membrana basal, y todo esto es neoplasia. Y la neoplasia ha atravesado la membrana basal, ha ido más allá.
Cuando ya la lesión, cuando las células van más allá de la membrana basal, eso, jóvenes, ya es un carcinoma epidermoide invasivo o infiltrante. Veamos un esquema. Aquí tengo mi cuellito, aquí está el cuello, y empieza a ver la lesión. Miren, la lesión empieza a crecer, y ya se hace mucho, mucho, mucho más grande. Todo eso toma un tiempo, ¿sí? Ya está. Ojo, el principal factor, el factor necesario para el cáncer de cuello de útero es el papiloma virus humano. Ojo, es el factor necesario, pero no es suficiente, porque van a haber otros factores más. ¿De acuerdo? Eso es cuando el que se vuelve neoplásico es el epitelio escamoso, como está aquí en el puntero. ¿Ya? Cuando esta parte escamosa se vuelve neoplásico, eso se llama carcinoma epidermoide de cuello de útero. Es, como habíamos dicho, la neoplasia maligna más frecuente en la mujer en el Perú. Pero también hay la otra opción, que sea el endocervix, el que se vuelva neoplásico. Es menos común, obviamente. Lo más común es que sea el exocervix el que se vuelva neoplásico. Pero, ¿qué ocurre cuando el endocervix se vuelve neoplásico? Bueno, eso se llama adenocarcinoma. Así se llama, adenocarcinoma. Aquí yo puedo ver, miren, donde está el puntero del mouse, el puntero del mouse, no la flecha negra. Aquí donde está el puntero del mouse es una glándula endocervical normal. Así se ve. Tiene un epitelio cilíndrico simple. Aquí donde está la flecha negra, tengo una glándula, acá hay dos glándulas, pero son glándulas, miren, que ya tienen algún grado de atipia. Y yo digo que tiene atipia porque no se parece pues a la glándula normal. ¿Qué hay? Hay estratificación, hay pleomorfismo, hay hipercromasia. Eso me indica que esta glándula que está aquí no es normal. Que esta glándula que está aquí es neoplásico maligno. ¿De acuerdo? Ya está. Pero aún así respeta la membrana basal. Vamos a dibujar un ratito la membrana basal. Vamos a... Miren, esto de aquí a ver, permítanme un ratito. Ya, eso es la membrana basal. ¿Ya? Todo eso es la membrana basal. Es lo mismo que en el exocervix. Aquí tengo mi membrana basal. Entonces, si bien es cierto, estas células que son glandulares, por eso se llama adenocarcinoma, son atípicas, son pleomórficas, tienen todas las características de malignidad, ¿ya? Eso se considera in situ todavía. ¿Por qué se considera in situ? Porque no ha roto la membrana basal. ¿De acuerdo? Por ese motivo, eso se considera in situ. ¿Ya está? Ahora, a diferencia de esta otra imagen, donde aquí ya la membrana basal se ha roto, las glándulas se han extendido, se han desparramado, han invadido todo el estroma. Esto ya es un adenocarcinoma invasivo. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahí dejamos el cervix. ¿Preguntas del cervix? No, doctor, todo claro. Ya está, espero que sea así. A ver, permítame un momento. Ya está, muy bien, sigamos. Bien, ahora lo que vamos a ver es ya la patología del endometrio. Ojo, ¿qué es el endometrio? Es la capa que reviste internamente al útero. Esto es el útero. La gran parte del útero, esto que está aquí en naranja, eso es el miometrio. El útero como tal está compuesto en su gran mayoría
por miometrio, que es músculo liso. Miometrio. Y esta línea blanca, miren, esta línea blanca delgadita, que está en la parte interna, porque esto es la luz, esa línea blanca chiquitita, aquí está, y bien delgadita, eso se llama endometrio. El endometrio es la mucosa del útero, es la parte interna del útero, ¿ya? Es como, decíamos, como que si nosotros vemos la pared, vean la pared de su casa, el ladrillo y el cemento es el miometrio, es casi todo el ancho de la pared, pero la pintura que ustedes ven en sus cuartos donde están, a menos que alguien esté en un parque, todos estamos en una habitación, y si yo me imagino la habitación y me imagino la pared de la habitación, veo que el ladrillo y el cemento es el miometrio, pero la parte interna, la pintura, que es una capita delgadita, 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 eso vendría a ser el endometrio. ¿De acuerdo? Ojo, ese concepto también es necesario que ustedes lo entiendan. ¿Qué es el endometrio? Hay gente que cree que el endometrio es bien grueso. No, el endometrio es algo muy delgadito. ¿Ya? Es la capa de pintura, si podemos decir así, que tiene la habitación donde estamos. ¿Ya está? Ahora, ¿cuál es el tema? Que ese endometrio, esta línea blanca que está aquí, delgadito, 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 eso en la mujer en edad fértil, ese endometrio sufre cambios. Es hormonodependiente. ¿Qué significa hormonodependiente? Que va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de hormona que tengamos. Y en una mujer en edad fértil vamos a tener el ciclo menstrual. Y ahí vamos a ver que hay dos hormonas importantes, el estrógeno y la progesterona. ¿Ya? En la primera mitad del ciclo menstrual, el endometrio se vuelve proliferativo, las glándulas se alargan. Mientras que en la segunda mitad del ciclo menstrual, las glándulas se vuelven como un serrucho, como un sacacorcho. Ese se llama endometrio secretor. Y eso va jugando dependiendo de la cantidad de estrógenos y de progesterona que pueda haber. Ya está. ¿Sí? Ya está. Listo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Por ejemplo, una lesión muy común es esto que vemos aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Cómo se llama esta lesión que está por arriba de una superficie? Pólipo. Pólipo. Se llama pólipo endometrial. Es relativamente común, es una lesión benigna, pero a pesar que es una lesión benigna, su problema o la complicación es por los síntomas que da, porque esto puede sangrar y puede generar una hemorragia fuera del periodo menstrual, ¿no? Puede originar un poco de molestia, pero eso es básicamente el pólipo endometrial, es una lesión benigna. ¿Ya? Entonces aquí en el endometrio, miren que estamos hablando solo de esa capita delgadita, chiquitita, vamos a ver un montón de lesiones. Vamos a ver la endometritis, vamos a ver el pólipo endometrial, pero ojo, aquí lo que vamos a ver es que cuando este endometrio ya no es tan chiquitito, 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 sino es un poco más grande, eso ya se llama hiperplasia endometrial. ¿Ya? Hiperplasia endometrial. Y la hiperplasia endometrial, sí, ahí sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque la hiperplasia endometrial sí está asociado ya al desarrollo posterior de una neoplasia maligna. ¿Ya? Cuidado, neoplasia maligna. Ahora, hablemos ya de la neoplasia maligna mismo. Como esto es un epitelio glandular, un epitelio cilíndrico simple, es lógico entender que la neoplasia maligna más común del endometrio va a ser pues el adenocarcinoma. Aquí no hay carcinoma escamoso porque en ninguna parte hay epitelio escamoso. Entonces, la neoplasia maligna epitelial más común, más frecuente del endometrio se llama adenocarcinoma endometrial. ¿Ya? Adenocarcinoma
endometrial. Esa es la neoplasia maligna más frecuente del endometrio. Ya está. Pero si nos vamos un poquito más y ya no solamente vemos al endometrio, sino también vemos ahora el músculo, al miometrio, aquí vamos a ver los leiomiomas. Leiomioma es una neoplasia benigna de músculo liso. Quiere decir que este musculito que está aquí, este de aquí, que es parte de la pared del útero y que está formado por células musculares lisas, bueno, esas células musculares lisas se vuelven neoplásicas. Cuando esa célula muscular lisa se vuelve neoplásico, pero todavía es benigno, eso se llama leiomioma o también llamado mioma. ¿Ya? En algunos pocos casos, muy pocos casos felizmente, esa célula muscular lisa que se transformó y que inicialmente era un leiomioma, en algunos pequeñísimos casos, vira y cambia y se vuelve maligno. ¿Cómo se llama la neoplasia maligna, donde la célula muscular lisa del útero se vuelve mala? Eso se llama leiomiosarcoma. Así se llama. ¿Ya? Leiomiosarcoma. Vamos a ver en imágenes. Entonces, aquí hay un concepto clínico. Profesor, disculpe, no lo pude escuchar bien, me falló la conexión. ¿El leiomioma era del miometrio o de...? Claro, en esta lesión neoplasias estromales, vamos a poner aquí del miometrio, es decir, del músculo liso, vamos a tener las benignas, que es el leiomioma, y la maligna, que es el leiomiosarcoma. Esto ya lo hemos visto cuando hicimos la clase de neoplasia. ¿De acuerdo? Ya está. Pero tanto el pólipo endometrial, miren, ¿ya? Está inmerso en un concepto clínico. Clínicamente hay una entidad que se denomina hemorragia uterina anómala o anormal, ¿ya? También conocida por sus siglas como HUA. Ustedes escuchen, esta es una paciente que tiene un HUA. ¿Qué es eso? Una hemorragia uterina anormal. Ojo, tiene que ser anormal, o sea, no es la hemorragia que tienen todas las damas cada 28 días o 30 días, que es su ciclo menstrual. No, a eso no nos referimos. Nos referimos a una hemorragia que está fuera de ese periodo, fuera del periodo menstrual, o la hemorragia a través y que proviene del endometrio, en una mujer, por ejemplo, ya menopáusica. Cuando una mujer que ya no menstrua, es decir, que ya ha pasado por la menopausia, de pronto tiene un sangrado, una hemorragia que procede del endometrio, eso se llama una hemorragia uterina anómala o hemorragia uterina anormal. ¿Ya? Y aquí podemos ver un montón de causas. Una endometritis, que es la inflamación del endometrio, el pólipo endometrial, que ya lo habíamos visto, que hay un polipito, un pólipo endometrial, o un leiomioma mismo, que podría estar dentro de dentro de este grupo. Aquí hay un otro cuadrito, miren, aquí está todas las causas. Entonces, en la prepubertad, ¿qué significa la prepubertad? Estamos hablando de una niña de 8, 9, 10 años. Entonces, que una niña de 8, 9, 10 años tenga una hemorragia, no es normal, pues, porque todavía no ha menstruado. Eso, ¿cuál sería la causa? Bueno, que tenga una pubertad precoz. Que en esta niña de 8 o 9 años se haya adelantado el ciclo menstrual. Eso se llama pubertad precoz. En la adolescencia, lo que va a ocurrir es una niña menstrua hoy día, se supone que tiene que volver a menstruar en 28 días, pero si menstrua hoy día y luego al cabo de 10 días vuelve a tener un sangrado,
eso es una hemorragia uterina normal. Y en el caso de la adolescencia, una de las causas puede ser algo que se llama el ciclo anovulatorio. Son trastornos hormonales, ¿ya? Para no complicar. En una mujer en edad fértil, ¿ya? La primera causa de una hemorragia uterina anómala, ojo, miren la pregunta. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la causa más frecuente de una hemorragia uterina en una mujer en edad fértil? Y solo la pregunta es, ¿hemorragia uterina a secas? ¿Cuál es lo más frecuente? La menstruación, pues. ¿Sí? Me acuerdo que un año hice esa pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de una hemorragia uterina en una mujer en edad fértil? Si solo la pregunta es hemorragia uterina, ¿qué es lo más frecuente? La menstruación, pues. Estamos hablando de una mujer en edad fértil. Pero una hemorragia anómala, es decir, una mujer menstrua hoy día y luego al cabo de 10 días vuelve a tener un sangrado, en una mujer en edad fértil, la primera causa o la causa más frecuente de una hemorragia uterina anómala es el aborto. ¿Ya? Es lo más frecuente. Pueden haber otras causas también, como dice acá, ¿no? Pero lo más frecuente es el aborto, pues. Una mujer que llegue, miren, ¿por qué la mujer llegaría al hospital? Porque no lo considera normal, pues. ¿Acaso las mujeres cuando menstruan van al hospital? No. ¿Por qué? Porque saben y consideran que eso es normal. Una mujer en edad fértil considera que es normal que cada 28, 30, 31 días tenga un sangrado. Eso se le enseñan, eso se le explican. Nadie va por eso al hospital. ¿De acuerdo? Ya está. Pero distinto es una mujer en edad fértil que menstrua hoy día y al cabo de 10 días otra vez vuelve a tener un sangrado. Entonces, en una mujer en edad fértil, la causa más frecuente es el aborto. ¿Sí? Yo siempre digo, si alguna de las señoritas que está presente en la clase, aun cuando sea virtual, llega por una hemorragia uterina anormal, anormal, lo primero que yo tengo que pensar es que está abortando, que está teniendo un aborto, ¿sí? Una pérdida de una gestación. Eso es lo primero que yo tengo que pensar. Ya está. Pero eso es en una mujer en edad fértil. Pero en una mujer en la perimenopausia, ya estamos hablando de los 45, 50 años, ahí una mujer que tenga una hemorragia uterina anormal, lo primero que yo tengo que pensar, jóvenes, es en estas dos cosas: carcinoma o hiperplasia. De ahí la importancia que un alumno de medicina entienda la idea, entienda el concepto de hemorragia uterina normal. ¿Sí? En una mujer de 45 años, de 50 años, que ya no está en su edad fértil y que tiene una hemorragia uterina anómala, ¿ya? Dos cosas hay que pensar. Oye, eso puede ser una hiperplasia o puede ser un carcinoma. Pueden ser otras cosas, ¿eh? Hasta un pólipo puede ser, como dice acá, puede ser un pólipo. Pero ya habría que pensar en esto como una posibilidad. ¿De acuerdo? Más si es una mujer ya posmenopáusica. O sea, si es una mujer que ya tuvo su último periodo menstrual, ya no menstrua durante 2, 3 años y de pronto tiene una hemorragia uterina. Una mujer de 60 años, miren, una mujer de 55 años, de 60 años, que tiene una hemorragia uterina anormal, ahí lo primero que yo tengo que pensar es carcinoma o hiperplasia. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que pensar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, de qué manera un pólipo desencadena una hemorragia? No, Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Por esto, mira. Un polipito, que es una lesión casi insignificante, que es, digamos, algo muy benigno, pero mira dónde está. El pólipo, como quiera que está en el revestimiento del epitelio, el pólipo, como está ahí colgando, cuando el útero se contrae, se puede erosionar. Entonces, el problema del pólipo no es el pólipo como tal,
sino es su ubicación. Y como está revestido, porque acuérdense que un pólipo está revestido por un epitelio, y ese epitelio también sufre cambios dependiendo de dónde... Por ejemplo, este polipito que está colgando aquí. Ojo, en un cólico menstrual, el útero se contrae, es como que si se aprieten su puño y así se contrae. En ese contraer, este polipito que está aquí se va a dañar, se va a erosionar. Y al erosionarse puede haber una hemorragia. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Puede desprenderse también? Ah, por supuesto. También Ah, podría desprenderse y puede originar un sangrado. Pero lo más frecuente es que se erosione, que se friccione, que se dañe. Y por eso genera un sangrado. ¿Sí? sí, gracias. Ya está. Entonces, ya hemos visto la hemorragia, ya hemos visto las causas. Pero veamos pues entonces las dos cosas que tengo que pensar en una mujer que está en la perimenopausia o en la posmenopausia. Dos cosas, el carcinoma de endometrio y la hiperplasia endometrial. Y esas son las dos cosas que vamos a ver. ¿Ya? Primero, hiperplasia endometrial. Hiper, mucho, plasia, número, endometrial. O sea, etimológicamente vendría a ser algo así como el aumento del número, ¿no es cierto?, de células del endometrio. Miren, el asunto es así. Vamos a poner esto un poquito más grande. En el útero del lado izquierdo, donde dice endometrio normal, el endometrio es esa línea más clara. ¿Ya? Esa línea delgadita, delgadita, ¿lo ven? Esa línea delgadita, eso es el endometrio. Así se ve un endometrio normal. Miren aquí. Ya no es una línea delgadita, sino más bien es una banda un poco roja, que es ancho, es grueso. Eso, jóvenes, es hiperplasia endometrial. Eso se puede ver en una ecografía. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Bueno, vamos a poner esto machito. Ya. Acá lo que ocurre es lo siguiente. Miren, la imagen de la parte superior es un endometrio normal. En un endometrio normal yo voy a tener glándulas y voy a tener estroma. Glándula y estroma. Eso es lo normal. En la hiperplasia voy a ver un montón de glándulas y poquito estroma. ¿Pueden ver la diferencia? En la parte superior es un endometrio normal y en la parte inferior es un endometrio donde hay mucha glándula. ¿Por qué? Porque ha aumentado el número. Eso se llama hiperplasia endometrial. Pero bueno, ¿y eso qué, no? Lo que pasa es que ya la hiperplasia endometrial es una lesión precursora, es una lesión que puede ya llevarme a la neoplasia. De ahí la importancia de que si a una mujer le hacen una ecografía pélvica o transvaginal y el radiólogo o el ginecólogo encuentra el endometrio engrosado, hay que hacer una biopsia porque lo que hay que descartar es que haya una hiperplasia endometrial. Si hay una hiperplasia endometrial, hay que tener cuidado porque eso puede ser una lesión, un precursor ya de una neoplasia luego maligna. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Sí, doctor. Ya está. Y así se ve. Esto es el endometrio normal, este es el endometrio hiperplásico. Así se ve el endometrio normal, así se ve el endometrio hiperplásico. Bueno, aquí lo quería obviar, pero lo voy a mencionar. La hiperplasia, antes había varias formas de clasificarlas, porque hay distintos tipos de hiperplasia. Había la hiperplasia simple, la hiperplasia compleja, la hiperplasia simple sin atipia, simple con atipia, compleja sin atipia, compleja con atipia. Ahora se ha reducido a dos grandes grupos: hiperplasia endometrial con atipia, por un lado, y la hiperplasia endometrial con atipia. Listo, dos tipos nada más.
La que está aquí en su lado izquierdo, esta es una hiperplasia endometrial. Primero, ¿por qué es hiperplasia? Porque hay un montón pues, de glándulas y hay poquito estroma. Recuerden que lo normal, esto es lo normal, es que yo vea un montón de estroma y poquita glándula. Más estroma que glándula. Pero aquí, en la imagen que está en la izquierda, yo estoy viendo mucha glándula y poco estroma. Eso se llama hiperplasia endometrial. ¿Ya? Pero aquí veo algo más. Si yo observo las formas, las características del núcleo, bueno, aquí no se ve muy bien, lamentablemente, pero aquí en esta imagen que está en la izquierda, los núcleos, si bien es cierto, no son normales, pero entre sí se parecen, ¿ya? Entonces, a eso se le llama una hiperplasia endometrial sin atipia. ¿Ya? Aquí está mal, ya acá es hiperplasia endometrial sin atipia. Y por otro lado, aquí yo ya tengo una hiperplasia endometrial con atipia. ¿De acuerdo? Ya está. Pero no nos rayemos, ¿eh? Aquí no hay que complicarnos mucho. Hiperplasia endometrial es el aumento del grosor del endometrio. Ya está. Aumenta el número de glándulas. Lo que sigue o lo que luego vendría ya es la neoplasia maligna. Eso ya se llama carcinoma endometrial. ¿Ya? Entonces, en el endometrio yo voy a tener la neoplasia maligna que se llama carcinoma endometrial. Listo. Ahora, esto también ha ido cambiando. Antes se hablaban de varios tipos. Actualmente, el carcinoma de endometrio se va a dividir en dos grupos, en el de tipo 1, en el de tipo 2. ¿Ya? De tipo 1, de tipo 2. Ya está. El de tipo 1 generalmente se va a presentar en mujeres entre perimenopáusicas y posmenopáusicas, 55, 65 años. ¿Sí? Va a ser de tipo endometrioide, va a ser parecido a las glándulas. Puede haber una lesión precursora, que es la hiperplasia, la que acabamos de ver. O sea, así como en el cuello del útero, que yo tengo primero el IE de bajo grado, luego tengo el IE de alto grado y luego tengo el carcinoma invasor, aquí lo que ocurriría es que yo tengo primero una hiperplasia endometrial y luego, por diversos otros factores, yo llegaría al carcinoma endometrial. ¿Ya? Estos tienen un crecimiento lento, toma mucho tiempo. ¿Ya? Generalmente la paciente es obesa, es hipertensa, es diabética. Pero luego hay otro tipo de cáncer de endometrio, que este ocurre en personas adultos mayores, ya en los viejitos, las viejitas en este caso, 65, 75 años. Aquí el paciente no es obeso, no es un carcinoma endometrioide como tal, no hay una lesión precursora y este es muy agresivo, ¿ya? Este de aquí es el carcinoma seroso. Entonces, yo voy a tener dos tipos de cáncer de endometrio: el endometrioide o tipo 1 y el carcinoma seroso o tipo 2. Ojo, el seroso es el más agresivo, ¿ya? El carcinoma seroso de endometrio es el más agresivo. De esto también siempre preguntamos. Entonces, en el cáncer de endometrio, ¿qué hay que saber? Que hay de dos tipos, tipo 1, tipo 2. El tipo 1 es en la mujer entre 55 y 65 años, generalmente es obesa, tiene una lesión precursora, tiene un crecimiento lento, ¿sí? Mientras que el de tipo 2 este ocurre en personas muy mayores. No está asociado con la obesidad y el más frecuente es el carcinoma seroso. Este es muy agresivo y tiene, obviamente, peor pronóstico. Ya está. El endometrioide se ve así.
Mientras que el seroso, bueno, aquí se ha puesto esta imagen, el seroso tiene una forma diferente, es un poco más agresivo, pero básicamente para eso lo puse nada más, ¿ya? El endometrioide es, miren, forma glándulas, mientras que el seroso no forma glándulas. Ya está. Dejamos el endometrio. Vamos al miometrio. El miometrio, miren, aquí hay un útero, qué bonito, ¿no? Aquí está el uterito, el cuello, este huequito oscuro de dentro, este espacio oscuro, ese es el endometrio, la cavidad endometrial. Aquí tengo el músculo. ¿Y qué veo en la pared? Miren, esta lesión, esta tremenda, es una papa, parece acá, y aquí hay otra lesión, ¿sí? Entonces, leiomioma uterino. Esta es la tumoración más frecuente del útero. Esa es pregunta también. ¿Cuál es la neoplasia o cuál es la tumoración más frecuente del útero? El leiomioma. Esa es la lesión más frecuente. Ojo, si la pregunta es, ¿cuál es la neoplasia? Así a secas, no me dicen benigno ni maligno. ¿Cuál es la neoplasia o la tumoración más frecuente del útero? La respuesta es leiomioma. Esa es la lesión más frecuente. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que células del músculo liso, miren, acuérdense que esta es la pared del útero, donde hay miometrio, es decir, hay músculo liso. Bueno, lo que va a pasar aquí es que esas células del músculo liso se van a volver neoplásicas, ¿sí? Esas son las que pierden el control, se alteran y se vuelven neoplásicas. Y eso se llama leiomioma uterino. Y pueden ser pequeños, medianos o grandes, ¿sí? Tiene el aspecto medio arremolinado y tiene una coloración blanquecina. Desde el punto de vista histológico está formado básicamente por células musculares lisas. Ojo, no hay atipia, no hay pleomorfismo, no hay hipercromasia. ¿Por qué? Porque es una lesión benigna, ¿ya? La lesión benigna más frecuente del útero es el leiomioma. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ese leiomioma podrá tener una parte maligna. Habrá una versión mala, habrá una versión donde las células ahora no solamente se hacen neoplásicas, sino que también se hacen neoplásicas malignas. La respuesta es sí. Eso se llama leiomiosarcoma. Así se llama. Leiomiosarcoma, que es lo que ustedes están viendo aquí. Microscópicamente está formado por células musculares lisas neoplásicas. Aquí sí hay atipia, hay pleomorfismo, hay todas las características que habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? No, profesor. Ya está. Sigamos. Bien, con eso dejamos el útero. Vamos ahora a la trompa. La trompita, bueno, las trompas, ¿qué va a haber ahí? Ahí van a haber algunos quistes y van a haber inflamación. ¿Ya? Lo que normalmente pasa con la trompa uterina es que se inflama, eso se llama salpingitis, y hay unos quistes que se llaman los quistes paratubáricos. Vamos a ver. ¿Nos queda tiempo? Sí, todavía nos queda tiempo. Bueno, por ejemplo, aquí hay un quiste. Es un quiste. Los quistes pueden ser... El quiste, por definición, es una tumoración que es hueca, que tiene una cavidad, tiene un espacio dentro. Eso es un quiste. ¿Ya? Cuando ustedes escuchan la palabra quiste, es una lesión que tiene un espacio por dentro, que es hueco. El contenido puede ser diverso, puede ser líquido, sólido, gaseoso, pero generalmente los quistes
en esta parte del cuerpo tienen un contenido líquido, un contenido translúcido. En este caso, a esto le llamamos cistoadenoma seroso. ¿Ya? Ahí no nos vamos a complicar, es un quiste. ¿Ya? Aquí sí, en el ovario, y creo que hasta aquí vamos a poder llegar, en el ovario sí, esto es una estructura un poco más compleja. ¿Por qué? Primero porque es la gónada de la mujer. Acuérdense que la gónada es la parte del cuerpo que produce los gametos. ¿Ya? ¿Qué es el gameto? En el caso del hombre, el espermatozoide, en el caso de la mujer, el óvulo. ¿Quién produce el óvulo? El ovario. ¿Ya? El ovario, para hacerlo fácil, tiene tres tipos de tejido. Tiene un tejido epitelial, tiene un tejido germinal y tiene un tejido estromal. Tres cosas tiene el ovario. ¿Ya? Para abreviar, el ovario va a contener tres tipos de células. ¿Ya? Las epiteliales, que son las que lo revisten, las germinales, que son las que van a dar al óvulo, y las estromales, que es lo que está en medio, que es lo que le da soporte, lo que le da sostén. ¿Ya? Eso hace que haya un montón de lesiones. El ovario, miren, a pesar que es más pequeñito que el útero, el ovario es pequeño, ¿eh? El ovario es una estructura pequeñita, ¿no? No es muy grande el ovario. ¿Ya? Pero en el ovario yo voy a tener una gran cantidad de lesiones, ¿ya? Que van desde los folículos quísticos, es un folículo, un óvulo que se vuelve muy grande, puede haber quistes lúteos, pero lo que vamos a ver ahora es los tumores de ovario. Esto también lo van a tener que leer, tumores de ovario. Miren, en los tumores de ovario, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos tres tipos. Los benignos, el 80% ocurre en gente joven. Luego tengo el maligno, ¿ya? En mujeres de aproximadamente entre 45 y 65 años. Y luego tengo unos tumores que comparten algunas características, que se llaman los tumores intermedios o también llamados borderline, ¿sí? Limítrofes también le llaman algunos libros. Ojo, este concepto también lo tienen que interiorizar. ¿Qué tengo que interiorizar? Que yo voy a tener tumores benignos, malignos y borderline o de grado intermedio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que hay un montón de tipos de tumores, pues. Van a haber los serosos, los mucinosos, los endometriosos, y así la lista es bastante grande. Veamos algunos. De estos de aquí, estos dos son los más frecuentes. ¿Ya? Ojo, de los dos, perdón, de los dos, de todos los tumores de ovario, estos dos son los más frecuentes, el seroso y el mucinoso, esos son los más frecuentes. Bueno, aquí veíamos, por ejemplo, un folículo quístico. Este es el ovario, miren, tremendo quiste que hay. ¿Ya? Pero decíamos que habían dos grandes grupos. El seroso, que se caracteriza porque está revestido por un epitelio cúbico simple, miren. Aquí ustedes pueden ver una sola fila de células y cada célula tiene un epitelio cúbico. Alguien dirá, oiga, pero no parece un cuadradito. Sí, pues, pero se denomina un epitelio cúbico. Ese es un cistoadenoma seroso simple. Cuando ese epitelio se remanga, miren, como los dedos de un guante, ¿qué cosa era un dedo de un guante? Papila. Eso se llama cistoadenoma seroso
pero papilar. ¿Por qué papilar? Porque las células, miren, tienen esa forma como de un dedo de un guante. Ya está. Ese es el cistoadenoma seroso. Dijimos que habían dos los más frecuentes, el seroso y el mucinoso. Entonces aquí vamos a poner un dato más. El seroso está revestido por epitelio cúbico simple, ¿ya? Que es este. Miren su epitelio, es un epitelio cúbico simple, mientras que el mucinoso está revestido por un epitelio cilíndrico simple. ¿Cuál? Aquí. Esto es otro quiste donde lo que llama la atención es el epitelio de revestimiento. Ojo, en el seroso el epitelio es cúbico simple. En el mucinoso el epitelio es cilíndrico simple. Ustedes pueden ver acá las células que son cilíndricas. ¿Por qué se llaman cilíndricas? Porque son más altas que anchas. Por eso se le llama cilíndrico. Ya está. Estos tumores mucinosos se caracterizan porque pueden llegar a ser, miren esta imagen, pueden llegar a ser muy grandes. Entre el seroso y el mucinoso, los mucinosos normalmente son lesiones muy, muy grandes. Muy grandes. Tanto este cistoadenoma seroso como este cistoadenoma mucinoso pueden tener células neoplásicas malignas. O sea, estas células de aquí pueden tomar el camino de la malignidad. Se hacen neoplásicos malignos. Y eso tiene nombre. Se llama cistoadenocarcinoma, que puede ser seroso, si se deriva de un seroso, pues, y mucinoso si el epitelio es cilíndrico. Sí. ¿De acuerdo? El ovario es un poquito más complejo, ¿eh? Entonces yo voy a tener en el ovario, lo benigno sería el cistoadenoma seroso o el cistoadenoma mucinoso, y la contraparte maligna de eso se va a llamar cistoadenocarcinoma seroso por un lado y cistoadenocarcinoma mucinoso por otro lado. Ya está. Para terminar, porque hasta aquí vamos a llegar, no nos va a dar más el tiempo, tenemos las neoplasias de las células germinales. ¿Qué es una célula germinal? Una célula germinal es una célula totipotencial. ¿Qué significa totipotencial? Que puede convertirse en cualquier cosa. Entonces pregúntense, ¿en nuestro cuerpo yo tendré alguna célula que tiene esa habilidad, que tiene esa propiedad de poder convertirse en cualquier cosa? La respuesta es sí. ¿Dónde está eso? Ahí donde se forman los gametos, es decir, en el ovario. ¿Sí? Y entonces, dentro del ovario hay un grupo de células que son las células germinales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dar origen a cualquier otra célula. Cuando eso ocurre, nosotros vamos a tener una lesión maligna que se llama teratoma. Teratoma, así se llama. Teratoma. Terato, vamos a girar esta imagen. Miren, ¿qué les parece esto? ¿No parece acá un ojo y una boca? Parece una cara, sí. Parece una cara. ¿Sí? Hay dientes, hay pelo, hay hueso. Esto, la primera vez que lo vieron, se asustaron y por eso le pusieron teratoma. Terato viene de monstruo, ¿ya? Oma
tumoración en forma de un monstruo, algo así. Vendría a ser la etimología. Y sí, pues miren aquí, ¿no? Casi como un monstruo, esto parece una cara, ¿no? Entonces, ¿de dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió esto? Ah, esas células germinales, totipotenciales, que se pueden convertir en cualquier cosa, que van a formar el óvulo que está dentro del ovario, esas células son las que se volvieron neoplásicas. Y como se volvieron neoplásicas, entonces siguieron proliferando. Y como pueden formar casi cualquier cosa, vamos a ver componentes de las 3 líneas germinales: ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Eso es lo que yo voy a encontrar. Y entonces vamos a ver que en esos tumores que se originan en el ovario, vamos a encontrar estas estructuras. Llama mucho la atención, ¿no? Son dientes, esto parece un ojo, aquí hay pelo, aquí hay hueso. Todo eso, aunque se ve así tan feo y tan desagradable y tan impactante, eso es un teratoma, ¿ya? Algo que se llama teratoma maduro. Y se le llama así porque, a pesar de que se ve feo y se ve así todo desordenado, las células no son neoplásicas, ¿ya? Es una lesión benigna. Ojo, eso es pregunta también. El teratoma quístico maduro o el teratoma maduro es una lesión neoplásica, sí, pero benigna. ¿De dónde se origina? De las células germinales del ovario. De ahí se origina, porque recuerden que siempre hay que saber de dónde es que se origina. En este caso, ese teratoma se origina de las células germinales del ovario. ¿De acuerdo? Histológicamente, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí hay un poquito de cartílago, aquí hay un poquito de glándula, aquí hay cartílago también. Vamos a ver células de las 3 líneas germinales. Ya está. Creo que con la justa llegamos. ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, ¿Preguntas? ¿el teratoma está siempre adherido al ovario o No, es el tiene ovario mismo. es el Tú lo propio vas a ovario? ver como, sí, tú lo vas a ver como que si fuera un ovario, pero más grande. El ovario deja de ser un ovario y se transforma en una masa grande que por dentro tiene pelo, diente, todo lo que hemos visto. Ah, ya. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Los demás también pueden preguntar, ¿no? Ojo, ¿ah? Esto es solo una parte. Esto es un acelerado de algunas cosas que hemos tocado y que hemos seleccionado para que se pueda entender en parte la patología del aparato genital femenino. Es labor de ustedes revisarlos con los que tenemos clases el sábado. El sábado va a ser la exposición de esto, así que hay que revisar bien esto. Pues, para los otros grupos, los otros unos, si ya lo tuvieron, hay que leer, pues hay que profundizar en lo que hemos visto hoy día. ¿De acuerdo? Bien, hemos llegado justo faltando 2 minutos. Si no hubiera ninguna pregunta, el material se lo voy a alcanzar también al delegado, ¿ya? Por el WhatsApp, y él lo va pues a compartir. Ya está. Si no hubiera ninguna pregunta, jóvenes, ¿no hay? Bien, entonces estamos dando por culminada nuestra actividad, como siempre agradeciendo por estar ahí juntos. Dios mediante estaremos la próxima semana también, hay que ver cuál sería el tema, según lo que diga el sílabus, y estaremos Dios mediante la próxima semana, y con los alumnos de mi grupo estaríamos el día de sábado. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Muy bien.
Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho. Buenas noches. Pero, profesor, gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor.